Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa. Cristo es la respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Muchas gracias porque nos permiten llegar hasta sus hogares llevando esta palabra de Dios, palabra de vida para cada uno de ustedes. Hoy quiero recordarte una verdad muy importante. Jesucristo es la respuesta a todos los problemas de la vida. Y hoy tiene un mensaje muy especial para ti. Así que prepara tu corazón para recibir este mensaje. Sean todos bienvenidos. Así es, muy buenos días. El mensaje lleva por título La sabiduría que se demuestra con la vida. Y para ello veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este precioso tema. Dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y he escuchado mucho que en estos tiempos la tecnología ha estado avanzando a pasos agigantados. De hecho, en nuestras manos, en nuestros celulares, en las tabletas, en las computadoras, tenemos mucha información. Estaba viendo que está siendo comparado como toda la literatura que estuvo o que está disponible físicamente, ahora está al alcance de un dispositivo. Toda la información la puedes tener. Pareciera que son muy sabios ya los dispositivos, ¿verdad? Exactamente, y que nosotros deberíamos de ser cada vez más sabios. Al tener mayor tecnología, se supondría que tendríamos que ser más sabios. Hoy vivimos en una generación en la cual se habla mucho de Dios, pero poco se vive para Dios. Muchos tienen esa información espiritual, muchos versículos memorizados, canciones de adoración en sus corazones, pero esta parte que leímos en Santiago 3:13 nos hace nos confronta con una pregunta muy directa a cada uno de nosotros. ¿Quién es verdaderamente sabio y entendido? Y en este punto vemos que no es el que más sabe, no es el que más habla, no es el que más publica versículos en su muro. Y es verdad, yo he visto muchas personas que entre más publican parecieran ser más sabios, pero bueno, publican mensajes bíblicos, pero muchas de las veces he visto que muchas personas, no digo que tú, sino que otros en otro mundo, vemos que pareciera que entre más publican, más sabios son, pero la verdad es que a veces no es así. Así es, aquí Dios nos está diciendo, la sabiduría se demuestra con la conducta. Así Que es es. lo que acabas de leer aquí en Santiago 3. Entonces, la Biblia no dice demuéstralo con palabras, sino que nos está diciendo demuéstralo en tu manera de vivir. Estás siendo sabio, pues dice demuéstralo. Demuéstralo. Sí, que tus acciones muestren ese cambio, porque conocer de Dios no es conocer a Dios. Muchos saben acerca de Dios, pero no están dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No están dispuestos a caminar con Dios día a día en sus acciones, en sus palabras, en su manera de pensar. A lo mejor te estás quejándote constantemente y a la vez estás declarando algún texto, pero no lo estás viviendo. Y quizá a veces lo haces conscientemente y otras veces lo haces inconscientemente, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza no es para condenar a nadie, no. sino para que todos reflexionemos, ¿no? ¿Realmente estoy siendo sabio de acuerdo a lo que Dios me está diciendo? O si lo estoy entendiendo. Sí, y hacer esas correcciones. La palabra de Dios y Dios mismo no viene a condenarnos. No. Él dice incluso que envió a su Hijo Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Entonces, así como para que ajustarnos esas tuercas, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita en la iglesia también me ajustaban las tuercas y de repente andaba yo ahí distraída, mi papá, mi mamá, ahí me ajustaban la tuerca. Creo que estaban por acá, ahí dolía un poquito. Pero bueno, mis hermanos, sí, a veces sí duele, ¿verdad? Pero realmente
es de bendición. Realmente Sí, nos ayuda todo eso. es lo que te iba a comentar. Qué bueno que pudieran atornillarnos nuestras tuercas, ajustárnoslas de esa manera que pasa. Pero imagínate que nos las ajuste nuestro Dios. Híjole, que eso sí está difícil. Hay un versículo en la palabra que dice, es mejor a tener de enemigo al ser humano que a Dios, porque hay que de aquel que caiga en manos de un Dios vivo. Así que, Bueno, entonces, conocer la palabra de Dios, conocer datos bíblicos, es muy bueno, pero eso no va a transformar tu corazón cuando no estás dispuesto a ponerlo en práctica, cuando no estás dispuesto a vivirlo. Entonces, el conocimiento, pues nos hace, sin esa práctica, pues nos va a hacer así como que bien cabezones nada más, ¿no? Nos puede hacer soberbios, arrogantes, el estar comparándonos con otros por el conocimiento. No, Dios lo que quiere es transformar tu vida, así es. transformar tu relación con Él, transformar tu relación en familia. Él quiere que cada vez seamos mejores, ¿sí? Conocer a Dios realmente te va a producir obediencia, reverencia y un verdadero cambio de vida, Así ¿sí? es. Y ahora, creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Wow. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque aún los demonios creen que Dios existe. Y dice la palabra Y de hasta Dios. tiemblan. Y tiemblan, o sea, creen que Dios existe y tiemblan, pero no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Será que esa ha sido nuestra forma de creer? Y yo este tema lo he hablado con nuestros hijos y yo les he dicho, tenemos que creer en Dios, pero en obediencia, porque si no, entonces estamos teniendo la fe de un demonio, estamos creyendo de la manera como cree un demonio. Nada más sabe que existe, pero no están dispuestos A a hacer lo hacer que la Dios voluntad de dice. Dios. Entonces veamos, y veamos aquí lo dice en Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Y el contexto de esta escritura nos está hablando de que la fe necesita obras, Así necesita es. acciones. Necesita demostrarse en nuestra manera de vivir. ¿Crees? Bien haces, pero no solamente debes de temblar. No te estoy comparando o no estoy comparando con un demonio, no, sino veamos el contexto real de por qué se dice esto. Dice Tenemos que ir que más más allá. allá, demostrarlo con nuestra manera de vivir. Así es. Entonces, creerle a Dios es confiar en su palabra, aunque a veces nos va a doler, porque como decíamos, a veces nos va a ajustar, ¿no? A veces cuando te encuentras ahí en tu lectura, Dios te está hablando a través de la palabra y te empieza a decir, cambia esto, cambia aquello. Yo hoy estaba leyendo la palabra ahí en Mateo y Dios me estaba ajustando ahí los tornillos y me decía, mira, aquí tienes que cambiar esta parte y esta parte. Y sí me estaba doliendo lo que me estaba, las partes que me estaba pidiendo ajustar, ¿sí? A veces duele, pero es necesario, ¿sí? Aunque a veces también no parece que no tiene sentido lo que nos está pidiendo, pero realmente tiene un verdadero objetivo, Dios, para nuestras vidas, ¿sí? Y a veces nos va a costar, aunque cueste, dice la palabra, esfuérzate y Y sé sé valiente. valiente. Y luego te vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente, porque eso significa que va a costar, que se Así es. requiere de ese esfuerzo. Mis queridos hermanos, la fe verdadera se ve cuando obedeces sin garantías. Y no te espantes con esta palabra, con esta parte, cuando te estoy diciendo sin garantías. Me estoy refiriendo que la fe verdadera se ve cuando incluso no sabes ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera va a obrar Dios, Así cómo es. va a ser el milagro, ¿sí? Lo único que sabes es que Él es fiel, que Él va a cumplir con su promesa, porque Él siempre ha sido fiel a sus promesas.
Así es. Tal vez para ti no tengas esa garantía de hacia dónde va a terminar lo que tú estás pensando, lo que tú estás teniendo con fe, pero Dios sí lo sabe y Él Bien. cumple, como decías bien, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Amén. Así es. Necesitarlo no es amarlo. Muchos buscan a Dios en momento de crisis, pero el verdadero amor se demuestra en la fidelidad, no solo en la urgencia. Esto nos habla de que no solamente es pedirle a Dios, no solamente es, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, Dame. dame, Señor, ya vienen los acreedores, Señor, ya me Urge va. auxilio. No, realmente el mostrarle ese amor, el verdaderamente amarlo, es buscarlo aún a pesar de que estés bien o de que estés mal. Aún a pesar de que tengas ya la situación encima, es buscarlo en todo momento. Y esto me recuerda mucho cuando éramos novios, amor. Buscábamos mucho el estar juntos. Ahora lo seguimos haciendo y eso es un hecho, ¿verdad? Seguimos haciendo muchas cosas juntos, pero es esto, ¿cómo demuestras tu verdadero amor hacia alguien? Queriendo estar cerca de él. Y demostrarle el amor a Dios no solamente es en la salud, sino también en la enfermedad, Fíjate no que solamente en la bendición, sino también en cuando no está siendo bendecido, ¿verdad? sí, pero fíjate que algo que yo he notado es que a veces es más fácil, porque así es el comportamiento humano. A veces es más fácil buscar a Dios en Cuando la todo está bien. no, en la dificultad. Ok. Porque cuando todo está bien, nos acomodamos y entonces decimos, pues no pasa nada si hoy no leo, no pasa nada, está muy bien, no necesito, pues como Buscar que a Dios. buscar a Dios, ¿verdad? Todo está bien, no está pasando nada malo. Pero cuando hay dificultades, entonces surge un sentido de emergencia, de urgencia, y entonces sí, estamos dispuestos a buscarlo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, ayunar, Señor, dime qué quieres que yo haga, estoy dispuesto, dímelo ahorita y yo lo hago, pero ayúdame. Es como un atleta que se prepara en el momento de la prueba. Quiere hacer todos sus ejercicios en ese momento, pues ¿cuándo va a hacerlo? Pero nada más se va a cansar, pero cuando llevas un estilo de vida, un comportamiento, ejercitándote, pues llega el momento de la prueba y tú ya estás ejercitado y puedes desempeñarlo. Sí, es como cuando Jesús llega con Lázaro, ¿no? O cuando llega con la niña Con la que niña. había muerto. Y llegó y solamente dijo, niña, a ti te digo, Levántate. ¿Por qué? Porque su estilo de vida era de oración, de estar en esa comunión con Dios. No era en ese momento que se ponía a orar, a ayunar y hacer tanta cosa, ¿no? O sea, su estilo de vida ya le venía fortaleciendo su espíritu. Así es. Cuando Lázaro también, no fue una grande oración que dijo, Lázaro, toma tu lecho y anda. Sal fuera, Sí. sal fuera. Y entonces en ese momento eran oraciones tan pequeñas y pero iban cargadas de poder por un trabajo previo. Así es. Así que Dios no solo quiere ser tu urgencia, quiere ser tu prioridad. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Así es, Dios no es paramédico. No está en emergencias. No, sí, también las atiende. Sí, también las atiende. Es el mejor médico. Debe ser nuestro único. Así es. Nombrarlo no es reconocerlo. Decir Señor, Señor no es suficiente. Reconocerlo es rendirle el control, es permitirle que gobierne tus decisiones, tus actitudes, tus caminos. Nombrarlo o reconocerlo es rendir tu vida a Dios. Que Él dicte, que Él te enseñe el camino, que Él te guíe. La verdadera sabiduría entonces es obedecer a Dios. La sabiduría bíblica no es intelectual solamente, es práctica. Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Así es.
Mis hermanos, con esto no estamos diciendo que el conocimiento no es necesario. No, El no, conocimiento es muy importante para poder llevarlo a la acción. así ¿sí? Pero es. el conocimiento sin acción no va a tener ningún efecto en tu vida, ningún efecto bueno. Así es, pero el conocimiento de la palabra de Dios puesta en acción es poder, es gran bendición para tu vida. Amén. Bueno, obedecer a Dios es la mayor evidencia de la sabiduría. ¿Sí? ¿Eres sabio y entendido? Bueno, obedece a Dios. Muéstralo, dice Dios. Fíjense cómo nos dice Dios. ¿Ya me entendiste? ¿Sí? ¿Eres sabio? Sí. Demuéstralo. 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 Quiero verlo, dice. ¿Sí? No se trata de cualquier obediencia. ¿Por qué? Porque no se trata de obedecer a medias, de obedecer a nuestra manera, de decir el Señor me dijo tal o cual cosa, pero ni siquiera está fundado en lo que dice la palabra. Se tiene que ir de acuerdo a esa voluntad de Dios, tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Precisamente ayer hablábamos en una clase, ¿verdad?, sí, de discipulado, y decíamos cómo Caín también fue y presentó una ofrenda igual que Abel, pero ¿por qué no fue recibida la ofrenda de Caín? Porque él presentó a su manera, como él quiso y no como Dios se lo estaba pidiendo. Así es. ¿Sí? Vemos también a Saúl, el rey Saúl, como Dios le había dado una orden y al final de cuentas él hacía otra cosa. Y era bien curioso, ¿verdad? Porque él siempre le llegaba con Dios y le decía, Señor, muéstrame qué quieres que haga. Y ya Dios le mostraba y terminaba haciendo todo lo contrario. Llegó el momento en que dice la Biblia que Saúl llegó y habló con Dios y le dijo, Señor, muéstrame qué quieres que haga. Y dice la Biblia que Dios no le contestó nada. Nada le contestó. Imagínense por qué, ¿no? Dice, eres sabio y entendido, muéstralo, pero Saúl no lo estaba mostrando. Por eso estamos hablando de una obediencia, no cualquier obediencia, sino aquella que se alinea a la voluntad de Dios. Así Aquí es. Santiago, como leíste al principio, dice que debe ser esa obediencia con mansedumbre. Y mansedumbre no es debilidad, es obedecer con la mejor actitud, sin quejarse, sin resistirse a los tiempos de Dios, porque a veces empezamos a comparar, ¿y por qué no sucede? ¿Y por qué a fulanito ya Dios le hizo el milagro? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué aquí ya pasó esto y a mí no? No, porque Dios tiene tiempos y tiene procesos. Así es. Entonces, no tenemos que resistirnos a esos tiempos. Esto me hace también referencia a lo que ha pasado en muchas iglesias, donde les dicen, o algún hermano o hermana dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero que Dios me hable, y se les dice, por favor ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Ah, no, ¿yo por qué? Ah, no, es que estoy malito de la espalda, estoy malito de la cabeza, es que me duele la uña. Digo, entonces, ¿de qué manera? Dios dice que tenemos que tener una actitud de servicio con mansedumbre, como mencionabas, una actitud de obedecer, sin quejarse, sin resistirse, sin estarse poniendo al tú por tú. Dios, ¿verdad? Sí, es verdad, y precisamente eso leía hoy en la mañana. Dice, ¿quién es grande en el reino de los cielos? Dice que llegaron los discípulos sí es cierto, y qué le dijeron precioso. a Jesús, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el grande? Seré yo, y ahí se apuntaban. Como queriéndose comparar y dice, el que sea siervo de todos. Ese Wow. va a ser grande. Entonces, pues es bien diferente la grandeza que pide Dios a la grandeza que reconoce el mundo. Así es, ¿verdad? Pero también hemos visto hermanos que con mucha mansedumbre, son como muy diligentes y es más, van más allá de lo que se les pide. Me impresiona, bueno, no estoy evidenciando a nadie, pero me impresiona la actitud de mi hermano Felipe con su esposa Diana, que es más, me guardan literalmente, como ven que estoy ocupado al final de la reunión, ellos ayudan a desinstalar las cosas, me guardan hasta mi Biblia en donde va mis cosas con una, pues, actitud de mansedumbre o de servicio que impresiona. Los cables, todo lo hacen de una manera que va más allá
de lo que se les ha pedido. No estoy diciendo que, por ejemplo, mi hermano Saúl, que también tiene una actitud impresionante para servir, mi Fíjate, hermano José Luis. hay una hermanita que me llama mucho la atención y te comentaba, ¿no? Que este domingo, muchísimas veces, como 5 o más veces me dijo, pastora, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Y llegaba al principio y al final llegaba, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué se necesita? Y pues bueno, tú has de saber quién eres, ¿verdad? Dios está hablando. Yo también sí sé. Pero Dios dice en su palabra que ese es grande en el reino de los cielos. Entonces tengamos esa actitud de mansedumbre hacia Dios, en esa obediencia, reconociendo su grandeza, ¿sí? No para nosotros, porque nosotros también servimos a Dios. Si tú vas el sábado ahí a la iglesia cuando estamos acomodando, a mí me vas a encontrar lavando baños también. Barriendo, cargando sillas, muebles. Entonces, nosotros también estamos para servir al Señor y para servir a su obra. Y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, es para reconocer su grandeza, reconocer que tenemos un amor grande e inagotable de parte de Dios. Mis hermanos, Dios no está buscando gente que solo lo conozca, ¿sí? Sino hijos que le crean, que le amen y que le obedezcan. Hebreos 11:6 nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Sí? No nada más acercarte a Él, sino que creas que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque cuando obedecemos con esa mansedumbre, nuestra vida va a predicar, ¿sí? No solamente tus palabras, tu propia vida, tu testimonio va a predicar, tu conducta va a hablar muy fuerte, ¿sí? Más fuerte que tus palabras. Y el mundo puede ver y podrá ver que somos sabios y entendidos. Y quiero que terminemos con este texto que dice aquí en Jeremías 9, 23 y 24. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Wow. Entonces dice que esa es la verdadera sabiduría delante de Dios. Y si tú crees y piensas que pues te está faltando esa sabiduría, recuerda lo que te dice Dios en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, mis queridos hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas y oremos pidiéndole a Dios por esa sabiduría, que nos ajusten las tuercas. Así es, oremos. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti para que seas tú, Señor, limpiándonos de esa fe que solo es de palabras. Ayúdanos a ser verdaderos hacedores de tu palabra. Enséñanos a obedecerte y con un corazón humilde, que nuestras vidas sea una evidencia de que realmente te conocemos y te amamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo que les has permitido a cada uno de los hijos tuyos que han escuchado este mensaje. Y te pido, Padre Santo, que los que aún no te han recibido, que seas tú, Señor, hablando a sus corazones y que seas tú, Señor, restaurando esa relación con ellos para contigo, mi Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos has permitido y bendice a cada uno de los oídos que nos han escuchado en este día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Escrito está en su palabra, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno por su labor. Así que ayúdanos a extender el reino compartiendo este like,
o dándole, no, compartiendo Compartiendo este mensaje y dándole like en tus redes sociales. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. pero sobre todo, Haz alianza con Dios. Bendiciones.